¿Qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 10 de agosto de 2023. Soy Laura Murillo y esta tarde le tendremos la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. La Suprema Corte declaró sin materia 3 declaratorias generales de inconstitucionalidad. Resolución que ordena poner en libertad a la jueza Angélica Sánchez no pone fin al proceso en su contra, asegura la Defensoría Pública Federal. Prisión preventiva oficiosa puede modificarse a prisión justificada, establece Tribunal Colegiado. En estos momentos vamos hasta Pino Suárez II, sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña con el reporte de lo que resolvió el Tribunal Constitucional del país. Adelante, Mario, por favor, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia 3 declaratorias generales de inconstitucionalidad. Esto porque las normas correspondientes fueron modificadas o expulsadas del sistema jurídico mexicano. En el primer caso se trató del artículo 158, fracción segunda del Código Penal de Hidalgo, relativo a los requisitos para que el aborto en caso de violación no fuera punible, precisamente en esa entidad. Escuchemos a la ministra ponente, Margarita Ríos Farjata. Toda vez que el artículo 158, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Hidalgo, materia del presente procedimiento, ya fue reformado al fin de eliminar el vicio de inconstitucionalidad decretado. El segundo caso fue el del artículo 6, fracción 12ª, inciso D, numeral 2, de la ley del ISSSTE. Escuchemos ahora al ministro ponente, Alberto Pérez Dayán. Ya que negaba el derecho de los familiares derechohabientes a recibir la pensión de ascendencia cuando tuvieran por sí mismos derecho a los seguros, prestaciones y servicios de seguridad social otorgados por cualquier otra institución. Y la tercera declaratoria general de inconstitucionalidad que se declaró sin materia fue la relativa a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Escuchemos al ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. Con tal determinación, las normas objeto de la presente declaratoria general de inconstitucionalidad ya no forman parte del sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, resulta innecesario que este Tribunal Pleno se ocupe de esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y, por supuesto, la información en el noticiario nocturno. Y bueno, en otros temas, la primera sala de la Corte estableció al resolver un juicio de amparo que siempre que se respeten los derechos humanos, los pueblos indígenas tienen el derecho de impartir justicia de acuerdo con sus usos y costumbres. En este juicio, por primera ocasión, desarrolló la doctrina constitucional para dotar de contenido y fijar el alcance de la jurisdicción indígena, precisando que su único límite ineludible es que sus decisiones no quebranten los derechos humanos que protege la Constitución. En el caso, la sala negó el amparo a una persona de una comunidad indígena que impugnó el fallo de la Sala Indígena del Tribunal Superior de Oaxaca, que confirmaba la sanción de 2,000 pesos que le impuso el sistema de justicia de su comunidad por dañar con su ganado un área de reserva. Además, ordenó a la justicia ordinaria sobreseer el proceso que seguía a varias autoridades de la comunidad por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación de la libertad, entre otros. El Consejo de la Judicatura Federal estrenó un nuevo episodio de su podcast Reflexiones desde el Consejo, espacio en el que aborda los diferentes ángulos de temas jurídicos con impacto en la vida diaria. En esta entrega, titulada La independencia judicial, el magistrado Fernando Córdoba del Valle aborda la manera en que juezas y jueces defienden su independencia a través de sus sentencias y el papel del Consejo para hacerla valer. Está disponible de manera gratuita en la plataforma de Spotify, que puede descargar en cualquier dispositivo móvil.
El Instituto de la Defensoría Pública Federal señaló que la resolución de la titular del juzgado 15º de distrito con residencia en Veracruz, en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, fijó un importante precedente al dejar en claro que no corresponde a las autoridades responsables decidir si deben cumplir o no con un auto de suspensión, solo deben acatarlo. Además, precisa que el auto de suspensión se interpreta como un mecanismo efectivo de protección de la libertad y podrá ser invocado por cualquier otra persona para exigir que una orden de aprehensión no sea ejecutada hasta que el juez que la emitió la deje sin efecto. Indicó que al declarar procedente el incidente de violación a la suspensión, obliga al juez de control dejar insubsistentes la citación a audiencia inicial, las medidas cautelares y el auto a vinculación a proceso, lo que implica que la jueza quede en libertad. Sin embargo, aclara que no se ha resuelto en definitiva el juicio iniciado en contra de la jueza Sánchez Hernández. Y en el marco del seminario sobre derechos colectivos que se llevó a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial, se abordó el tema del derecho de huelga a la luz de la reforma en materia de justicia laboral, acto que implica la suspensión total de actividades en una empresa que tiene como propósito exigir la revisión salarial o total del contrato colectivo, derecho que es ejercido por el sindicato titular de dicho contrato y su procedencia es determinada por un juez. La realidad, pensé mucho, y eso de pensar mucho es limitado porque el acuerdo en huelga pues se saca en 48 horas y en ese mismo tiempo se notifica. Entonces créanme que la reflexión hay que tomar decisiones rápido y argumentar. Para poder ejercer este derecho es necesario cumplir con diversos requisitos básicos y con las formalidades esenciales que deben ser verificadas por el juez, entre ellas demostrar representatividad del sindicato, la constancia de representatividad y la consulta a los trabajadores. El primer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del 11º Circuito aseguró que el artículo 151, fracción segunda de la Ley del Seguro Social viola el derecho a la seguridad social, ya que no establece un periodo de conservación de derechos del trabajador tras reingresar al régimen obligatorio para reactivar sus cotizaciones anteriores y fallece antes de cumplir con las 26 semanas correspondientes, ya que impide el otorgamiento de la pensión a los beneficiarios, a pesar de que previamente ya había cotizado más de las semanas exigidas por la ley, por lo que no puede ser aplicado en su perjuicio. Este criterio se sustenta en uno emitido por la segunda sala de la Corte, que busca garantizar el derecho a la seguridad social, ya que debido a causas ajenas al trabajador, se priva a los beneficiarios de gozar de una pensión por viudez u orfandad, pues de no haberse presentado esta eventualidad, hubiera cumplido con las semanas faltantes. Por su parte, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó que debe concederse la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa con el fin de que el juez de control fije una audiencia de revisión de inmediato. Ello con el fin de que imponga la que considere razonablemente adecuada, la que puede ser incluso la prisión preventiva, pero justificada. Esto siempre que existan indicios de que la medida privativa de la libertad impuesta pueda resultar inconstitucional, pues de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Zompaxtle-Tecpile, la medida es inconvencional, violatoria de los derechos de libertad y presunción de inocencia, además de que puede ocasionar daños irreparables. Es momento de una pausa, pero continuamos con más. No se vaya. Al regresar, analizan el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo durante la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos. Continuamos con la información. El impacto del uso de la inteligencia artificial en el periodismo, que ha avanzado de manera vertiginosa, fue tema de análisis en una de las mesas de trabajo de la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos que se lleva a cabo en Guanajuato. La falta de credibilidad en el periodismo al deshumanizar a los medios con el uso de inteligencia artificial fue una de las principales inquietudes. Hablar de que
van a quitar empleos y eso lo veo un tema ilógico, ¿no? Es una herramienta para llegar a nuevas audiencias. Agregaron que dicha herramienta podría ayudar a la segmentación de audiencias. ¿Qué tan flexible puede ser el medio de comunicación como para adoptar estas nuevas corrientes y saber pues que la audiencia más joven es la que al final va a ser el que va a estar recibiendo en un futuro pues todo, ¿no? El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte llevará a cabo un ciclo de conferencias sobre violencia doméstica este 18 y 21 de agosto próximos en colaboración con la UNAM. Participarán especialistas del Poder Judicial de la Federación, como la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, y la directora de la Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, así como académicos nacionales y extranjeros. Puede registrarse para asistir de manera presencial o seguir las conferencias en línea con el enlace que puede encontrar en las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales. En otra información, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral confirmó la multa que impuso al Tribunal Electoral de Oaxaca a la presidenta municipal de Santa María Jalapa de Márquez por incumplir con una sentencia local que le ordena convocar a las sesiones de cabildo a una integrante del ayuntamiento. Lo anterior, pues no realizó la notificación correspondiente, por lo que las y los magistrados determinaron que incurrió en incumplimiento a un mandato judicial. La actora aduce que la multa es ilegal porque sí cumplió en todo momento con la vinculación efectuada en la sentencia local. Alega que se le impuso la multa porque el secretario no pudo llevar a cabo una notificación, cuando el tribunal local debió de verificar si contaba o no con personal capacitado para realizar notificaciones. En otro asunto, desechó una impugnación del Partido Acción Nacional en contra de un oficio de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el que le ordena reintegrar el remanente del financiamiento de campaña por no estar de acuerdo con el monto. Sin embargo, la sala señaló que el partido no presentó el medio de impugnación correcto. Luego de que se ordenó liberar a la jueza Angélica Sánchez, el Poder Judicial de Veracruz aclaró que el proceso penal que se le sigue por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias no ha concluido y debido a determinaciones de índole administrativa, se estimó procedente separarla de su cargo. Al reanudar la sesión del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, se aprobó la integración de las salas de segunda instancia. El magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea obtuvo una suspensión provisional del segundo juzgado de distrito del Estado para evitar su destitución. El Poder Judicial de Tabasco aseguró que se utilizarán las instalaciones del sistema penal tradicional para implementar el nuevo sistema procesal de impartición de justicia en materia civil y familiar. Además, capacitará a las y los operadores jurídicos especializados. La Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes capacita a las y los asesores de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado con la actualización de la función de asesoría jurídica enfocado en la litigación oral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en el Museo Memoria y Tolerancia, donde se llevó a cabo una conferencia de Amnistía Internacional, pues se cumplen 30 años de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Adelante, Lorena, con tu reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Laura Nidia, auditorio de corte informativo. En efecto, este jueves se llevó a cabo el foro Muertes Intolerables a 30 años de los feminicidios en Ciudad Juárez y en Chihuahua, convocado por Amnistía Internacional México, en donde participaron defensoras de derechos humanos y activistas que han acompañado a lo largo de estas 3 décadas estos lamentables casos y que en sus participaciones muy emotivas todas coincidieron en algo, en que el Estado sigue debiendo mucho a los familiares de las víctimas porque absolutamente todos estos casos, incluso algunos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya con sentencia, se encuentran impunes. En este foro participó también Irinea Buendía, una madre que se ha convertido en activista en la búsqueda de verdad y justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía y cuya historia llevó a la emisión
de una sentencia histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, en donde se ordenó que toda muerte violenta de mujeres en México sea investigada como feminicidio. Esto fue lo que dijo Irinea Buendía en su participación. Y nosotras tuvimos que salir a las calles cuando las autoridades no quisieron atender nuestros casos y nos mataron a nosotras. Cargamos doble muerte, la nuestra y la de nuestras hijas, porque es un dolor terrible el que nosotras hayamos denunciado y exigido justicia, pero encontramos oídos sordos. Irinea nos compartió también que en días recientes presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de México en Toluca para la creación de la ley Mariana Lima. Esta ley busca que se eleve a rango legal todo lo contenido en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, a fin de que todas las fiscalías investiguen como feminicidios las muertes violentas de las mujeres, y también que tenga un segundo efecto sancionar a las y los servidores públicos que sean omisos en llevar investigaciones diligentes y en búsqueda de la verdad y la justicia. Es el reporte que tenemos desde el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Lorena, un tema sin duda importante aquí en el país. Y bueno, pues de esta manera concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Laura Murillo, le agradezco su atención. Hasta la próxima.